Es un pasaje muy conocido, Filipenses 1, verso 6. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos. Leamos desde el verso 3. Cada vez que pienso en ustedes, dice Pablo, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia, o sea, el evangelio acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Eso es perseverar. Desde la primera vez que escuché el evangelio en adelante. Dice, y estoy seguro, verso 6, de que Dios, ¿quién, amados? Dice Pablo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y cuando leemos este verso, podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? ¿A qué obra se refiere? ¿Qué obra inició Cristo en mi vida? ¿Cuándo va a volver el Señor? ¿Terminará la obra en mí? Porque yo siento que yo nunca voy a poder ser quien Dios quiere. Y entran muchas dudas y preguntas a nosotros. Pero el apóstol Pablo maneja esta frase, estoy seguro de que Dios. Pablo estaba seguro, hermanos, de que Dios, quien inició la obra en él, la iba a perfeccionar, la iba a continuar hasta que quede completa. Nosotros debemos perseverar en la obra de Dios. Fíjate bien, no se trata de que tú hagas, no se trata de que tú cambies, no se trata de que tú te esfuerces a hacer a alguien más. Se trata de que tú perseveres en la obra que Cristo ya empezó y terminó en tu vida. Porque la palabra que Pablo quiere que quede bien grabada en nuestra mente es, estoy seguro de que el Señor ya hizo su obra en ti. Y cuando comprendemos, amados, por medio del Espíritu, porque acuérdate que dice también el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, es imposible que la gente que no conoce a Dios, o sea, Pablo dice, los carnales, entiendan lo espiritual. Es imposible. La gente que no tiene el Espíritu de Cristo en ellos, ellos no entienden la palabra, no la comprenden. Pero tú tienes que comprender esto, si el Espíritu está en ti, Pablo está diciendo que el Señor, Dios, quien empezó la obra en ti, la continuará hasta que quede completamente terminada. Eso quiere decir que hay una seguridad que si el que inició la obra en ti, la va a terminar, te va a perfeccionar hasta el final. Y ahí es donde entonces mi confianza como un hombre falto, como un hombre incompleto, amados, ya no confío yo en mí. Ya no confío en que si yo puedo o no puedo cambiar, que si yo puedo resistir el pecado o no, sino que confío en el Dios que me dice que Él va a terminar la obra en mí. Porque cuántas veces dejamos de perseverar porque caemos, porque otra vez fallamos, porque no hemos cambiado aunque hemos luchado mucho y entonces no perseveramos. Nos vencemos, nos quedamos a medias, retrocedemos. Y la palabra perseverar, hermanos, es ir hacia adelante, continuar, nunca dejar de luchar. Y debe ser una ley en los cristianos el perseverar, amados. El nunca dejar. Hay muchas escrituras, por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas, nunca se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán. Nunca cansarse, eso es perseverar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Eso es perseverar. Tenemos que comprender, hermanos, que la vida en Cristo, la vida de la iglesia es una iglesia que persevera a pesar de las situaciones personales y, ¿verdad?, globales. Ayer, ¿verdad?, una noticia muy famosa, yo creo que todos ya saben, el atentado, ¿verdad?, contra el candidato Trump, ¿verdad? Y decía, una persona decía, ya este país ya está igual que todos los demás países del mundo.
dando a entender, ¿verdad?, que la violencia hoy aquí y en todos lados es igual. Ya no hay lugar seguro, ya no hay, ¿verdad?, una paz completa, ya no hay una seguridad en cuanto a vivir tranquilamente. Y en realidad la iglesia vive en medio de ese mundo, hermanos, pecador, de ese mundo difícil, de ese mundo violento, de ese mundo perverso. Y tenemos que entender que a pesar de cómo viva y esté el mundo, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir adelante a pesar de mi propio pecado, a pesar del pecado de mi pareja, a pesar del pecado de mis hijos, a pesar del pecado de mis hermanos en Cristo, a pesar, ¿verdad? Tengo que perseverar. Muchos, amados, ponen la mirada en el hombre y dejan de perseverar. Tenemos que entender que en realidad, amados, el propósito y la existencia, la misión de la iglesia es creer y hacer la obra que ya hizo el Señor en nosotros. Esa obra es Cristo en cada uno de nosotros. No son las misiones, hermanos, no son los ministerios, no es el evangelismo, no es la alabanza, no es la enseñanza. La obra que el Señor inició en nosotros es Cristo Jesús siendo formado en nuestras vidas. Cristo Jesús siendo formado en la iglesia. Cristo Jesús siendo proclamado a los inconversos. Esa es la obra. No hay más obra que esa. Cuando tú perseveras y permites que Dios, quien inició la buena obra en ti, al llevarte el evangelio y tú al haber creído la palabra, y entonces tú dices: sí, Señor, yo sé que soy pecador, Señor, que merezco un castigo eterno, pero yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo creo que tú tienes poder, Señor, para transformarme y perdonarme y convertirme en una nueva criatura. Amados, a partir de que Dios inicia la buena obra en ti ahí, Él la va a terminar. Y si cada uno de nosotros dejamos que el Señor haga su obra, si perseveramos en que Él, ¿verdad?, esté continuamente moldeándonos, entonces vienen los ministerios y las misiones. Pero no queramos hacer la obra de Dios primeramente exterior sin hacerla primeramente interior. Y ese es el reto de perseverar, amados. Mateo capítulo 24. La iglesia va a perseverar y debe perseverar hasta el final. E inclusive la palabra de Dios dice que va a haber una persecución tal cual nunca la ha habido por causa de Cristo. No hemos llegado a ese punto porque dice la palabra, hermanos, que el mundo nos va a odiar a los hijos de Dios. Y ahorita el mundo no odia a los hijos de Dios. El mundo exalta a los grandes predicadores. Los invitan a la Casa Blanca a orar por el presidente. Todavía no se odia a los hijos de Dios. Los grandes conciertos de los grandes artistas cristianos, también, amados, todavía no se odia a los cristianos. Los grandes pastores que motivan, ¿verdad?, vendiendo libros, son bestsellers. Todavía no se odia a los hijos de Dios. No ha comenzado, amados, en realidad el tiempo más difícil de la iglesia. Aquí es donde, antes de que llegue ese tiempo, tenemos que entender que tenemos que perseverar. Que venga lo que venga, personalmente o, ¿verdad?, espiritualmente como iglesia, tenemos que perseverar. La eternidad de nuestras almas está en juego, amados. Y aquí a veces se nos olvida qué es lo que realmente el Señor vino a rescatar. No vino a rescatar tus sueños ni tus deseos, vino a rescatar tu alma. Y el Señor Jesús le preguntó en una manera, ¿verdad?, retórica, dice: necio, ¿qué es más valioso que tu alma? ¿Qué vale más que tu alma? Nada, hermanos. Casas bonitas, cuentas de retiro grandes, negocios prósperos, sueños realizados.
nada vale más que tu alma. Pero es lo que menos valor le das. ¿Por qué? La manera en que vives lo refleja. La manera en que vivimos lo refleja. Por más que digamos con nuestra boca, lo reflejamos en nuestra vida. Y aquí es donde tenemos que perseverar en lo que es realmente importante, lo que es realmente espiritual, lo que es realmente el propósito de Dios, amados, en cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesucristo a los discípulos, contestando una pregunta que ellos le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida y cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Mateo 24:9: entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. También en Estados Unidos, hermanos, van a odiarnos. Muchos se apartarán de mí, o sea, no perseverarán. Cuando la palabra de Dios dice muchos, no son 100 ni 200, hermanos. Son millones. Millones de cristianos se apartarán del Señor porque estiman más las cosas del mundo que su propia alma. Porque estiman más la riqueza que han podido ya tener, sus buenas casas, sus buenos negocios, su buena vida, y se apartarán del Señor, porque perseverar en el Señor va a terminar en muerte. Y no estoy exagerando y no soy un fanático, hermano, lo estamos leyendo y el Señor Jesús lo está profetizando. Ahorita todavía no llega a ese punto, pero llegará. Y si ahorita, hermanos, que no hay persecución de la iglesia, no perseveras, imagínate cuando llegue este tiempo. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Empieza a dar muchas señales, amados. Y entonces, ¿verdad?, vendrá el tiempo difícil. Por lo tanto, amados, iglesia, debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué debo hacer? ¿Estamos siendo una novia, una prometida fiel al Señor? ¿O somos infieles a Dios y somos fieles a nosotros mismos? Y debe resonar en nosotros, amados, ciertas cosas que nos ayuden a despertar y a entender, ¿verdad?, que perseverar es difícil, perseverar es cansado, perseverar es sufrido, perseverar se requiere morir a muchas cosas, a muchas cosas. Seguir a Cristo te va a costar la vida y todo lo que tienes. Si no estás dispuesto, vete a otra religión. Esto no es una religión, pero digo, vete a una religión que te guste, donde te soben el lomo y te digan cosas bonitas. Pero seguir a Cristo te va a costar la vida y te va a costar todo lo que tienes. También tus hijos, lo que más aprecias. Pero dice el Señor: el que pierde por mí esposo, esposa, hijos, propiedades en mi nombre, dice, yo le daré 100 veces más en el reino de mi Padre. ¿Dónde vale más, hermanos, los tesoros, aquí o allá? En el reino del Señor. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por el Señor? Yo les he dicho varias veces esto, amados. Yo me lo voy a repetir a mí mismo y no me voy a cansar. Los hijos de Dios heredan hijos de Dios, crean hijos de Dios. No heredan personas para que trabajen para el mundo. No hay un mejor trabajo que servir a Cristo. Lo puedes hacer en cualquier lugar, correcto. Sí, necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, maestros, sí. Pero necesitamos hijos de Dios que sirvan a Dios. Y si la iglesia no persevera en crear hijos de Dios, nuestros hijos, hemos fallado. Hemos fallado. Los
perseveramos mucho para que nuestros hijos sean alguien en la vida, tengan un buen estudio, tengan una buena manera de sustentarse, ¿verdad? Con una carrera secular. Pero hemos fallado en hacerlos siervos de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra, amados? Dice: repetirás estas palabras, ¿verdad? Tus hijos, cuando estés en tu casa, cuando estés comiendo, cuando vayas por el camino, las atarás, ¿verdad? Las pondrás en los postes de tu casa. Estas palabras, amados, la iglesia tiene que perseverar y tiene que seguir centrada en que lo más importante es el reino de Dios, no son nuestras vidas, amados. Es bien difícil, hermanos, bien difícil comprender esto porque nos duele. Nos duele reconocer que en donde más invertimos tiempo son en las cosas materiales, en nuestro trabajo secular. Para el cristiano no hay trabajo secular, ¿verdad? Perdón, esa frase está bien metida en México. Para los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. No hay trabajo secular, o sea, todo es espiritual para nosotros. Pero aquí lo que le quiero decir es cuando el Señor Jesús llamaba, amados, a sus discípulos, ellos lo dejaban todo. Y uno dice: ay, sí, qué chiste, pues eran pescadorcillos, pescaban ahí, ¿verdad? Nada más unos pescadillos para subsistir. No, hermanos, era un negocio próspero, un negocio establecido. El papá de Pedro tenía varios barcos, era un buen surtidor de pescado a la comunidad. O sea, no era nada más como que iban aquí a pescar los lunes o los sábados, no, era su negocio. El Mateo, ¿verdad? Leví, un buen cobrador de impuestos, que ganaba su buena la nota, hermanos, dejó el banco de los tributos. Y cuando vemos las vidas de estos hombres, hermanos, que empezaron y creyeron en la obra que Jesús inició en ellos, que el Señor les llamó, ellos no buscaron a Jesús, el Señor fue donde estaban ellos y los llamó. Él inició la obra en ellos. Ellos empezaron a seguirle y lo dejaron todo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a perseverar, hermanos, en lo que no hemos perseverado. Va a costar, sí, pero ¿qué cuesta más, hermanos? ¿Y qué vale más que tu alma? Porque cuando reflexionas acerca de la vida en el Espíritu, te das cuenta que no has hecho lo suficiente, no para ganarte la salvación, amado, sino para que realmente el Señor obre en tu vida. El apóstol Pablo, hermanos, está convencido en que Dios va a terminar su obra en cada uno de aquellos que la inició, aquellos que perseveran, aquellos que entienden. Y la manera de que podemos nosotros empezar, hermanos, un inicio a perseverar, es primeramente entender que el pasado quedó atrás. No se puede hacer absolutamente nada por el pasado. De dónde vienes, lo que hiciste, el pasado es una propiedad de Dios. Y si tú te arrepientes, Él toma tu pasado, dice que lo echa a lo más profundo del mar y no vuelve a salir. Para que puedas perseverar, ir hacia enfrente, primero tienes que entender que tu pasado en Cristo ya no existe. Porque algo que no nos deja perseverar son los fantasmas que traemos atrás de nosotros. Son las terribles cosas, la vida, ¿verdad?, fuera de Cristo, que no nos permite avanzar, que retumban esas voces, ¿verdad? ¿Quién eres? Lo que has hecho, lo que hiciste. Y entonces, ¿verdad?, eso perturba, hermanos, la mente, y en verdad entonces no permites que el Señor persevere en tu vida. Tienes que dejar el pasado atrás, amados, tienes que olvidar y tienes que pedirle al Señor que te permita, hermanos, creer en lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:17. Tú te lo sabes, el que está en Cristo
nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son renovadas, hechas nuevas. Para que podamos perseverar, amados, tenemos que entender que la historia mala de nuestras vidas antes de venir a Cristo ya no existe para Cristo. Para los demás sí, desgraciadamente. A los que herimos, a los que nos conocieron en pecado, nos van a recordar, hermanos, como los tremendos hombres y mujeres que éramos. Pero para el Señor, hermanos, ese pasado ha sido eliminado. Eliminado. Qué hermoso, amados, que el Señor borre de la eternidad, hermanos, tus pecados y los míos. Qué hermoso es entender que el Señor toma el pasado y lo elimina. ¿Cómo puedo perseverar hacia el futuro, hermanos? Entendiendo que el pasado está eliminado. La iglesia tiene que entender, hermanos, que el pasado está eliminado y debe ahora ir hacia enfrente. Las cosas que sucedieron, hermanos, simplemente son ejemplo ahora para nosotros. Son lecciones de vida que debemos recordarlas así, para nunca más hacerlas, para nunca más caer en ellas. Se pusieron por escrito, dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas sucedieron, ¿a qué se refiere? A todas las cosas que pasaron con Israel, hermanos, y las cosas, los pecados que ellos cometieron. Dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo a nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Todo el pecado que vemos que Israel cometió, la idolatría, hermanos, la violencia, las mentiras, todo aquello que vemos como las historias del rey David, hermanos, las historias de Acab, de estos en el tiempo de los jueces, cómo vivía tan depravadamente el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué están escritas ahí? O sea, es que esas están escritas para que nosotros, los que vivimos al fin de los tiempos, sean ejemplo de no cometerlas. Y que aunque Israel las cometió, el Señor tuvo misericordia, perdonó su pasado, y ahora, ¿verdad?, es el Dios no nada más de Israel, sino de todo pueblo, tribu y nación. Amados, tenemos que entender que las promesas de Dios son para que veamos hacia el futuro. Una promesa es algo que no es presente, sino que se está esperando en el futuro. Las promesas de Dios es para que vayamos olvidando el pasado y nos vayamos enfocando en el futuro. Cuando Dios promete, ¿verdad? Hey, yo vendré pronto, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes estén. Y en aquel lugar, ¿verdad?, no habrá más llanto, tristeza, dolor, necesidad. No habrá lágrimas. Yo voy a enjuagar sus lágrimas y estarán para siempre en mi presencia. No hay necesidad de sol, no hay necesidad, ¿verdad?, de templo, porque el Señor llena, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y esas promesas es para que veamos, amados, y nos contemplemos en un futuro y olvidemos el pasado. Pero no podemos olvidarnos que estamos en el presente, porque podemos estar volando hacia el futuro, pero hey, espérate, estás aquí en el presente. Ya tu pasado fue eliminado. El futuro hay que visualizarlo, pero hay que vivir el presente. Tienes que perseverar hoy. Hoy. No podemos vivir el hoy, hermanos, con el alimento de ayer ni con los suspiros del mañana. Tenemos que enfocarnos todos los días, hermanos. Tenemos que nutrirnos, perseverar, fortalecer el espíritu, andar en los caminos del Señor en la justicia. Tiene que ser sometido el hombre, la mujer carnal, hermanos, todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Ahí es el perseverar. Ahí es donde cuesta. Ahí es donde, en realidad, decía ahorita Laura, hermanos, Dios nos da unas leccionzotas, ¿verdad?, en estos viajes. Porque no es como viajar de aquí a Nueva York, hermanos, las carreteras bonitas, ¿verdad? Rest stops a cada rato, hoteles, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, nos da muchas lecciones de paciencia, hermanos, sobre todo a mí. Yo soy de los que quiere subirse al carro
y no pararse hasta llegar, ¿verdad? Pero llevamos niños, adultos, no quiero decir ancianos porque los enoja Tony y Esther. Los autos se descomponen, hermanos, y ahí vas, ¿verdad? Señor, Señor, ¿por qué, Señor? Yo chequé todos los frenos, mandé cambiar todo, Señor, ¿y por qué? ¿Verdad? Y ahí estás, pero si conoces al Señor, entiendes que en el Señor todo te enseña algo. Y más vale que lo aceptes en el momento, para que el Señor te libere de esa lección. Y verdad es decir, Señor, yo no puedo controlar nada. Por más preparado que yo esté, no puedo controlar nada. Señor, que pase lo que tú quieras ver. Y amados, el hoy, el presente, tenemos que perseverar. Tenemos que entender que todos los días es una oportunidad para permitir al Espíritu que siga realizando su obra en nosotros, para que continúe su obra cada día, en todo ámbito, hermanos, en nuestra relación matrimonial, en la paternidad con nuestros hijos, en lo laboral con nuestros compañeros, aquí, ¿verdad? En la convivencia como hermanos en Cristo. En todo ámbito el Señor quiere que perseveremos, como Él lo hizo, como Él fue ejemplo, amados. ¿Por qué? Porque en realidad no hay excusa que nosotros podamos darle a Dios que sea válida para decirle, Señor, es que tú no sabes. Y me encanta este verso, hermanos, Hebreos capítulo 12, verso 1. Y me encanta porque aquí en la iglesia hay como que la manera de ilustrarlo muy fácilmente. Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que es tan fácil que nos hace tropezar. Corramos con perseverancia, perseverar, hermanos, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice, ya que estamos rodeados por esta multitud de testigos, imagínate aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Hay un balcón, imagínate ahí, ¿verdad? Que esté lleno de personas. Está lleno de personas ahí. Aquí está el Señor y aquí estás tú. Y el Señor te está juzgando. Y tú metes tu excusa, ¿verdad? No, Señor, es que tú no sabes cuánto es batallar, ¿verdad? Con un vicio. Y pum, uno de esos testigos que esté ahí, hermanos, que batallaba con tu mismo pecado, va a decir, hey, yo sí pude vencerlo porque dejé que el Señor obrara en mí. Cuando digas tú, no, Señor, es que tú no sabes, ¿verdad? Las mujeres, qué tentación tan grande. Pum, se va a levantar José, el soñador, y va a decir, a mí todos los días la esposa de Potifar me acosaba para acostarme con ella. Inclusive un día se desnudó y me desnudó a mí y yo salí corriendo. No tienes excusa para decir que no podías en contra de las mujeres. Y así, excusa que tú pongas, hermanos, la gran nube de testigos te van a apuntar y van a decir, yo sí pude porque el Señor, ¿verdad?, estuvo conmigo. Y aquí es donde entonces el apóstol nos dice, quítate todo peso que te impide correr. No te lo va a quitar tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, el peso que tienes. Te lo tienes que quitar tú por medio de perseverar en el Señor todos los días. No sé qué peso, hermanos, te impide correr la carrera que tienes por delante. No sé qué es, ¿verdad? Lo que te hace que vayas muy lento o que ni te muevas. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas emocionales, amargura, odio, depresión. Pueden ser vicios, pueden ser, hermanos, un sinfín de cosas. No sé qué es lo que tienes tú como peso que te impide correr por delante, pero dice que te lo quites. No te lo puedes quitar tú solo. La manera de quitártelo es haciendo lo que te dice Cristo, sometiéndote a Él. Cada día es la manera en que el Señor te empieza a quitar el peso. Y dice, especialmente quítate el pecado que es tan fácilmente nos hace tropezar.
y corre con perseverancia la carrera. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han intentado una vez en su vida empezar a correr como un ejercicio? Sean sinceros, levanten su mano. Te ponen los tenis, te pones el pan, te compras unos tenis para correr. Empiezas, ¿verdad?, a estirarte y dices, ahora sí, voy a llegar una milla, voy a correr. Das que corres 30 segundos y ay, ya das cuenta y dice, oxígeno, ven por mí, amor, aquí estoy a 2 cuadras, yo no aguanto, en el carro por mí. Nunca vas a correr esa milla, hermanos, hasta que todos los días te dispongas a correr un poco más, a correr un poco más. Después no vas a correr una milla, vas a correr 10. Pero mientras no pases el proceso de la dificultad, de enfrentarte, ¿verdad?, al cansancio, al sufrimiento, no vas a perseverar, no vas a lograr, no vas a dejar que el Señor complete la obra en ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que perseverar, tú tienes que continuar, hermanos. Tienes que rendirte a Cristo. Él es el único que puede quitarte lo que te impide correr. ¿Y qué es rendirse a Cristo, hermanos? Es someterse al dominio de su voluntad. Es dejar de hacer lo que tú haces y hacer lo que Él dice que hagas. Eso es rendirse a Cristo. No nada más es venir y llorar aquí y decir yo me arrepiento. Ese es un acto de arrepentimiento nada más. Pero rendirse a Cristo es decirle, Señor, yo hago las cosas así, yo pienso así, a mí me crearon así, Señor, pero dime, ¿qué hago? ¿Cómo debo tratar a mi esposa, ¿Cómo debo tratar a mis hijos? ¿Cómo debo trabajar, Señor? Dime cómo debo hablar, Padre, qué debo de pensar, cómo debo de amar, cómo debo de servir. ¿Qué hago, Señor, en esta situación que estoy viviendo? Dime. Eso es rendirte a Cristo. Eso es, hermanos, someterte al Señor. Y aquí es donde es claro, hermanos, que hay temor de rendirse a Cristo, hay incertidumbre. ¿Sabes por qué? Si conoces a Cristo, el Señor te va a pedir lo que más te duele. El Señor te va a pedir que le entregues lo que más aprecias. Ese es el ejemplo claro. Abraham, sacrifícame a Isaac. No, le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Dice Abraham, esto dice la tradición judía. ¿Cuál? Dice, al que amas. A los dos los amo, a Isaac y a Ismael. Dice, al hijo de la promesa. ¿Cuál es tu Isaac, hermanos? ¿Qué es tu Isaac en tu vida que el Señor te pide y te da temor entregarlo? Piensa en ello. ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido? Y hay temor porque tú sabes que tú quieres controlar ciertas cosas y no se las quieres entregar a Dios. La gran mayoría de los cristianos es lo económico. No queremos vivir en incertidumbre. Yo quiero vivir segurito con un cheque ahí que me llegue cada mes para estar tranquilo. Eso es lo que más nos cuesta, hermanos. Aunque digas que no. No estoy diciendo que traigas aquí dinero, lo que estoy diciendo es, muchas veces el miedo más grande que tienes es lo que te impide rendirte a Cristo. No se lo entregas a Él. Porque ¿cómo va a soltar eso? ¿Cómo, Señor? Si, ay. Y amados, la pregunta es ¿por qué ese miedo? Porque en realidad no conocemos que el Señor nunca nos va a quitar, nunca nos va a maldecir, nunca nos va a retroceder. Cuando el Señor por una temporada te quita la salud, cuando el Señor por alguna temporada te quita la prosperidad económica, cuando el Señor por alguna temporada te quita la paz en tu corazón emocionalmente, no es porque te quiere regresar otra vez a primero de primaria. Es porque quiere que perseveres y crezcas. Por eso el apóstol Santiago dice,
Gócense cuando tengan que enfrentar ¿qué? Sufrimiento y pruebas, porque el Señor está haciendo su obra en ustedes, va a perfeccionar su fe. Duele, hermanos, duele perseverar porque sabemos que el Señor manda pruebas que tocan lo más sensible de nosotros y entonces nos incomodan y nos duelen, y entonces es difícil perseverar, pero es la única manera. Y si no lo haces, entonces la obra de Dios no puede ser hecha en tu vida. Cuesta perseverar. Uno dice, ¿qué tal si me quita? ¿Qué tal si me mueve del lugar donde estoy? ¿Qué tal si el Señor, verdad, no me da esa cosa que yo siento que necesito mucho? Y empiezan preguntas, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que rindas a Él. Piénsalo, verdad, y entrégalo, examínate. De veras que tú crees que el Señor va a causarte un dolor innecesario. ¿Tú crees que Dios te va a hacer pasar por una prueba que no necesitas? Claro que no. Él te conoce y Él sabe cómo es el producto final de tu vida. Aquí es donde yo a veces les digo, mira, Dios está dispuesto inclusive muchas veces hasta que perdamos seres queridos, que pasemos por todo tipo de enfermedad, por todo tipo de situación económica, por todo sufrimiento, no porque le guste que suframos, sino porque Él ya conoce el final del proceso. Él sabe que si eres fiel y perseveras, Él ya conoce esa criatura perfecta en Cristo en la que te vas a convertir, y entonces por eso Él permite el sufrimiento en sus hijos, porque al final, hermanos, Él terminará la obra en cada uno de los que perseveran. Si tú me preguntas por qué Dios permite el sufrimiento, ahí tiene la respuesta. Su Hijo es lo más claro. Si Cristo Jesús en la cruz no se sacrificaba y moría, nosotros no estuviéramos aquí. Pero Él sabía que su Hijo lo iba a resucitar al tercer día. Pasar por ese proceso, hermanos, el Señor Jesucristo perseveró hasta el final. Le comentaba yo a Tony, y ya se los había dicho una vez a ustedes, fíjate cómo estando crucificado el Señor Jesús, Él está pensando todavía qué le falta cumplir de las profecías. Y luego dice, tengo sed. Y dice que un soldado, ¿verdad? Pone en su lanza una esponja, la pone en el vinagre y se la da. Y luego dice ahí el evangelio, y esto lo dijo el Señor no porque tenía sed, sino para que se cumplieran las profecías. O sea, el Señor, cuando estaba todavía en la cruz, moribundo, ya a punto de morir, hermanos, Él todavía perseveraba buscando qué le faltaba terminar de lo que el Señor, su Padre, le había dicho que hiciera. Y una de las escrituras decía, y entonces Él dirá, tengo sed. Perseveró hasta el final el Señor Jesucristo, amados. Y el sufrimiento que Él tuvo en su carne trajo la vida eterna para todos aquellos que hemos creído en su sacrificio. Y el sufrimiento que tú y yo pasemos en esta vida, perseverando en Él, hermanos, al final hará que se complete la buena y perfecta obra del Señor. Pero tienes que trabajar en el presente para poder construir ese futuro. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres verte terminado por Dios como una transformación completa? Vive el presente, amados. Trabaja en el presente, persevera en el presente, siembra hoy, persevera hoy, para que cuando el Señor venga, entonces pueda cegar vida eterna. ¿Quién vence al mundo, amados? Cristo venció al mundo. Dicen, perseveren, dice, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Amados, iglesia, tenemos que huir de nosotros mismos. Tenemos que negarnos de nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos de nosotros mismos. Y tenemos que perseverar hacia Cristo. Tenemos que perseverar hacia Él. Tenemos que entender, amados, que debemos de
eliminar el pensamiento del pasado, ocuparnos del presente, viviendo en la comunión con Cristo y construyendo el futuro, que es sembrando para que el Señor coseche. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, con esto termino. Mas el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Pedro, hermanos, es un ejemplo de perseverancia. Pedro, hermanos, un hombre común y corriente como tú y como yo. Pedrote, ¿verdad? El habladorzote, el que siempre, ¿verdad? Decía, yo mero, yo soy bueno para eso. Pedro, el irreverente, hermanos. Pedro, el iracundo. Ayer venimos platicando de eso. Le digo, cuando vienen a arrestar al Señor Jesús, dice que Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los guardias, ¿verdad? Del templo. Pregunta, ¿tú crees que Pedro le quería cortar la oreja al guardia del templo? Él le quería cortar la cabeza. O sea, nadie saca el cuchillo para cortar una oreja así, hermano. Pedrote vio que venían y saca, ¿verdad? Y así somos nosotros como Pedro, hermanos. Vemos el peligro y en lugar de decirle al que está a un lado nuestro, el Todopoderoso, decirle, Señor, ¿qué hago? Te quieres defender con tu espadilla. Quieres darle sablazos al que viene a... Amados, Pedro es un ejemplo de perseverancia. Aquel incrédulo, ¿verdad? Donde empieza a caminar sobre el agua, porque él mismo le dice al Señor, Señor, si eres tú, dime que yo camine contigo en el agua. Y luego, hermanos, se hunde. Así somos nosotros. Pedro, el que le dice el Señor, Pedro, va a venir Satanás y te va a zarandear, pero yo he rogado por tu alma. No, Señor, no me conoces, yo contigo voy hasta la muerte. Unas horas después, Pedro hasta maldiciendo al Señor, no lo conozco, maldita sea, ya les dije que no sé quién es. Así somos nosotros. Pero después, amados, el apóstol Pedro, el Señor no por algo le dice, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Ese es el evangelio. Pedro fue el primero que predicó, lleno del Espíritu Santo, y la iglesia comenzó. 3,000 personas se convirtieron. Y luego un Pedro, hermanos, que empezó a ser un pilar en la iglesia. Un Pedro ya maduro, comprendiendo, y al final sí murió por el Señor, hermanos. Crucificado en la cruz, pero volteado de cabeza, porque Él lo quiso. Porque dijo, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Crucifíquenme, pero de cabeza. ¿Qué transformó a este hombre, hermanos? A este hombre cobarde, impetuoso, falto de fe, respondón, orgulloso. El perseverar. El Señor hasta le cambió el nombre de Simón, le puso Pedro, Petros. Perseveró, hermanos, hasta el final. Y lo mismo va a suceder contigo y conmigo si entendemos que es lo más valioso, el reino de Dios. No sé lo que tú estés pasando espiritualmente, emocionalmente, económicamente, legalmente. Persevera, persevera, sigue adelante, sigue creyendo en el Señor, sigue intentando cada día levantarte y buscarlo a Él, en su palabra, en oración, viviendo y obedeciendo, ¿verdad? Lo que en su libro nos dice. Permite a Él perfeccionar su obra en ti cada día hasta que regrese. Confía en Él, amados. Él ya dijo que va a terminar la obra en ti. Señor Jesús, gracias porque tu palabra está llena, Señor, de ejemplos
de cómo tú, Señor, tocaste la vida de hombres y mujeres como nosotros, pecadores, y como antes de que tú, Señor, los tomaras eran unos seres, Señor, tal vez hasta despreciables, y después de que tú los estás transformando, Señor, vemos completamente nuevas criaturas en ellos, otra manera de pensar, otra manera de actuar, Señor, otra manera de creer. Esto fue porque ellos creyeron y perseveraron en tu palabra, perseveraron en tu llamado. Señor, que el día de hoy entendamos la importancia de entender que es una ordenanza el perseverar, Señor, el continuar, el luchar, el no rendirse. Permítenos, Señor, ver el fruto de tu obra, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en tu iglesia, Señor Jesucristo. Que tu reino, Señor, sea establecido más y más y más en nosotros. Y, Señor, podamos ver aquel día en que regreses y que termines por completo la obra, porque fuimos fieles perseverando hasta el final. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por la obra redentora en la cruz. Gracias, Señor, por sacrificar tu vida. Y gracias, Señor, por dejarnos promesas que podemos confiar y saber que, Señor, lo que tú prometes lo cumples. Te bendecimos, Señor Jesús, y pedimos de tu fuerza y de tu sabiduría para conquistar, Señor, el pecado en nuestra vida y para perseverar todos los días, Señor, en la justicia y en la santidad. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te damos gloria y honra en esta tarde. Amén y amén. Amados, el Señor sea con cada